Allí donde miremos, encontramos cientos de maneras de pensar y de creer, tanto en culturas tan antiguas como el mismo origen del ser humano, como las más modernas. Y todas, siempre y sin excepción, hacían referencia en sus textos a dioses que castigaban o protegían al ser humano, y éste vivía para y por ellos. Ahora, en pleno siglo XXI, muchas personas creen que esas divinidades que nos vigilaban, desde lo más alto del mundo, no eran más que figuras inventadas e interpretadas para mantener a la población dentro de unos límites, y así conseguir convertirlos en un rebaño fácil de maniobrar. Pero por otro lado, y gracias a los conocimientos, la tecnología y sobre todo a las mentiras de nuestros gobiernos, muchos son los que piensan que esas inteligencias superiores que cruzaban los cielos nocturnos en carros de fuego no eran más que seres de otros mundos, que con un motivo incierto y siempre especulando, nos visitaban de muy de tanto en tanto. A día de hoy, en 2017, tenemos un gran muestrario de diferentes especies, de lo que podríamos llamar alienígenas, todas con un objetivo en concreto y que conviven con nosotros: reptilianos, grises, aulladores, anunnakis, pero todas y sin diferencia presentan un aspecto tenebroso, cara ovalada, extremidades largas, colores pálidos y unos ojos grandes que ocupan la mayor parte de su rostro y de un negro profundo. Pero ¿de dónde viene este estereotipo? Si tenemos en cuenta que la primera abducción documentada le ocurrió al matrimonio Hill en 1961, y lejos queda la descripción de los seres que ellos vieron con la moda que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? ¿Verdades, mentiras, engaños, conspiraciones? ¿O sencillamente, estos seres no existen? Esta noche hablamos con un gran pozo de sabiduría sobre este tema. Hoy hablamos de los Anunnaki con José Luis Jiménez. Aquí, en lo que hoy conocemos como Irak, se encuentra lo que los historiadores y arqueólogos llaman la cuna de las civilizaciones. Entre los años 3500 y 1900 a.C., esta zona fértil que rodea los ríos Tigris y Éufrates daba vida a los sumerios. La Sumeria fue una de las primeras culturas en donde se construyeron, Allí donde miremos, con calles trazadas mediante plano, como Nueva York, más o menos. Una cuadrícula de calles. También inventaron los adoquines e incluso contaban con un sistema de alcantarillado. Además, sabían de agricultura. Los sumerios también inventaron el primer sistema de escritura, usando símbolos cuneiformes sobre tablas de arcilla. En el siglo XIX, los arqueólogos que exploraron las antiguas ruinas de Nínive encontraron 22.000 de esas tablas escritas. Cuando lograron traducirlas, descubrieron en ellas historias muy similares a las que cuenta la Biblia judeocristiana. Prácticamente todas las historias del Génesis, la del diluvio, la de Adán y Eva, etc., proceden de las antiguas escrituras de Sumeria. En 1976, el escritor Zacarías Sitchin publicó sus propias traducciones de los textos sumerios en una serie de libros llamada Crónicas de la Tierra. Según Zacarías, aquellas tablas de arcilla describen una raza alienígena llamada Anunnaki, que vino a la Tierra en busca de oro. Zacarías Sitchin sugiere que los extraterrestres nos visitaron en tiempos remotos porque su antiguo lugar de origen necesitaba oro para mantener la atmósfera. Se estaban quedando sin oro y sin atmósfera. Y ahora ha llegado el momento de dar la bienvenida de nuevo a nuestro programa a nuestro compañero José Luis Jiménez. Buenas noches, José Luis. Hola Jorge, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, compañero?
Pues bien, después de estos días, de estos atentados que hemos sufrido en Barcelona, donde pues el que más o el que menos hemos padecido esta barbarie, pues bien, ya estamos más tranquilos, pero de alguna manera también pues reflexionando, ¿no?, todo lo sucedido. En fin, pero la vida sigue, y aparte de ser o de estar solidariamente al lado de los familiares de estas víctimas, hay que seguir la vida, y hay que seguir pues intentando encontrar esas soluciones, ¿no?, que de alguna forma pues acabe sobre todo con la maldad, con esta sinrazón, este tipo de atentados criminales que no hacen bien a nadie. En fin. Bueno. Pero como te he dicho, vamos a seguir, la vida sigue, y ahora pues estamos en un nuevo programa en el que vamos a intentar facilitar toda la información posible a nuestros oyentes, y esperando que les agrade. José Luis, nos encontramos ante una moda, quiero decir, hace ya unas cuantas décadas, cuando se hablaba de seres de otros mundos, se hablaba de esos hombres de más de 2 metros, rubios y demás. Ahora parece que toca hablar de grises, reptilianos, anunnakis, o realmente ya figuraban en textos mucho más antiguos. Pues sí, fíjate, en el origen de las religiones, de las culturas más antiguas, siempre se hacía referencia a la aparición o a la existencia de determinados dioses que llegaban a la Tierra mediante naves voladoras, ¿no? Y bien, estas naves, pues, lógicamente descendían desde los cielos con el fin de contactar con los seres humanos de entonces. Pues esta historia, de alguna forma, la vamos a ver repetida una y otra vez en todas y cada una de las antiguas religiones, con las pequeñas diferencias existentes en cada cultura, que no obstante no será nóbice para notar que existe una gran similitud de los hechos. Y es precisamente en estas historias de las culturas más antiguas, como por ejemplo la sumeria, de la que ya se ha hecho alguna referencia en la entradilla, o por ejemplo la egipcia, la hebrea y bueno, ya después la cristiana, además de la hindú o la maya, donde se habla de los hijos de un dios o de dioses venidos del cielo. Y a este respecto, el libro sagrado de la Biblia, por poner ahora un ejemplo, pues como digo, en este libro sagrado podemos encontrar claras referencias a seres divinos que indicarían un origen estelar, como por ejemplo en Génesis 6, del 1 al 4, donde viene a decir lo siguiente: y acaeció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí como mujeres, escogiendo de entre todas ellas las que más les agradaban. Dijo entonces Yahvé: no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque ciertamente él es pura carne, mas sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra por aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes que fueron desde muy antiguo hombres famosos. Pues bien, esto que leemos en la Biblia no sería el único texto, el único libro o documento donde se haría referencia a estos seres divinos. Por ejemplo, en el libro de Enoc, que es un manuscrito ya conocido por los primeros cristianos, y bueno, este libro fue prohibido por la Iglesia Católica a ser declarado apócrifo después del Concilio de Nicea, cuando pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, y únicamente fue aceptado por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. También podemos encontrar, por ejemplo, interesantes referencias a estos seres divinos o hijos de dioses, los cuales ya eran conocidos como los Nefilim, así como también a personajes con el nombre de Elohim, que este sería en sentido singular, en plural, puesto que el significado no es singular como algunas personas creen al decir Elohim, como que se hace referencia a un dios. No, sino Elohim significaría los dioses, o sea, en plural serían dioses, tal como hemos comentado en el principio de esta narración. Y bueno, según el Antiguo Testamento,
los Nefilim fueron una raza de gigantes que habrían habitado en la tierra en los primeros tiempos de la existencia del hombre. Aunque la palabra Nefilim, que es de origen hebreo, y se ha venido traduciendo históricamente como gigante, su significado real vendría a ser el de los caídos, haciendo pues una clara referencia a los ángeles caídos de la Biblia. Y como ya se ha visto, como hemos comentado en Génesis 6 del 1 a 4, los Nefilim o ángeles caídos son los hijos de Dios, a los que hacía referencia precisamente el pasaje bíblico. Por lo tanto, queda claro que estos Nefilim serían los hijos de Elohim, o los hijos de ángeles y mujeres humanas, es decir, una especie o mezcla o hibridación de lo divino y lo humano. Bien, estos Nefilim serían también los gigantes guerreros, esos personajes que más tarde formarían parte de la aristocracia, por ejemplo, los héroes más famosos y gobernantes de la antigüedad, tal como ya indica el pasaje de Génesis que hemos comentado. Y siguiendo con el Antiguo Testamento, de su lectura, se deduce que los gigantes Nefilim se abandonaron a la guerra, es decir, que se dedicaron a hacer la guerra, ¿no?, en continuas disputas, acabando por convertirse en seres corruptos que además pues disgustaron a Dios, por lo que a fin de enmendar el error que la hibridación entre los Nefilim y los humanos había producido, provocaría el episodio que conocemos bíblicamente como el diluvio universal. Como sabemos por el Antiguo Testamento, Dios alertó a Noé de lo que iba a ocurrir, otorgándole el privilegio de salvarse junto a su familia y a una pareja de cada animal que habitaba entonces en la tierra, a fin de garantizar la supervivencia del ser humano. Y de esta manera eliminaba a los Nefilim y serviría de ejemplo de ahí en adelante de cómo no se debía actuar. Esta sería la historia del origen del hombre según el Antiguo Testamento. Y todo se habría quedado ahí si no fuera porque existen diversas evidencias documentadas, todas ellas, que nos hablan de otras civilizaciones más antiguas, donde también intervienen seres estelares o provenientes del espacio. Pues bien, una de estas evidencias documentadas fue descrita en un papiro egipcio hace ahora 3.500 años, durante el reinado del faraón Tutmosis III, es decir, sobre el 1478 a.C., donde se dice que unas naves voladoras similares a esferas de luz, las cuales fueron descritas como círculos de fuego, invadieron los cielos de Egipto, llegando a contactar sus ocupantes con algunos de los sacerdotes egipcios, lo que les llevó a permanecer en los cielos del país del Nilo durante varios días. Bien, dicho papiro hace referencia a un inventario de instrumentos y lugares donde se encuentran ocultas algunas de esas naves. De entre ellos cabe destacar la pirámide de Snofru en Dashur, del que ya hablamos en un programa anterior, como recordarás, donde en el año 1978 se iba a producir un altercado militar entre Israel y Egipto por el rescate de un objeto de forma ovoidal o platillo volante, el cual, pues, como dijimos, fue hallado casualmente por unos arqueólogos israelitas. Bien, aunque no se puede afirmar con total rotundidad, se sospecha que por lo menos este manuscrito está actualmente custodiado en los archivos secretos del Vaticano, pero no hace falta recurrir a dicho papiro para encontrar pruebas de la existencia de naves voladoras o de seres extraños en el antiguo Egipto. De hecho, en varios templos egipcios, como en el templo de Hathor en Dendera, podemos encontrar decenas de glifos en sus paredes, donde aparecen imágenes de seres mitad humanos, mitad reptiles o con la cabeza de pájaro, todos ellos junto a las efigies de los faraones. Y la pregunta es, ¿se trataría de una alegoría simbólica, tal como nos intentan decir algunos científicos, o por el contrario, está representando una realidad desconocida? Exactamente, esa es una pregunta que te quería hacer, José Luis. ¿Nos encontramos ante algo interpretativo, es decir, que nosotros le damos esa interpretación, o tenemos pruebas de que eso es real? Bien, es lo que te quería decir. Tal como nos dicen los textos egipcios,
Tot, que sería el dios del conocimiento, era representado con cabeza de pájaro, siendo considerado además como un mago o un arquitecto. Y en este mismo templo de Hathor también se pueden observar, junto a los extraños seres ya mencionados, pues curiosas figuras de glifos de gran tamaño que nos recuerdan a las actuales bombillas, por ejemplo, con los filamentos incandescentes, donde estos filamentos son representados por serpientes. Y claro, volvemos otra vez a hacer la pregunta, ¿no? ¿Se trataría todo esto de una especie de mensaje pictográfico, donde se dejaría constancia del tipo de tecnología que fue suministrada o transmitida a la élite del antiguo Egipto por los seres venidos del cielo y que, al parecer, pertenecerían a una raza reptiloide? Bueno, pues otros datos referentes a naves voladoras utilizadas por los dioses los encontramos en escritos en sánscrito, en antiguos textos hindúes, donde se habla de extrañas naves voladoras a las que se les llama vimanas. Y entre los textos en sánscrito más relevantes podemos encontrar las epopeyas de Ramayana o Mahabharata, donde se hace alusión a dichas naves voladoras, donde además se aporta una detallada descripción de los materiales utilizados para su construcción, así como todo tipo de detalles técnicos. Bien, estos aparatos voladores eran capaces de volar por los cielos, dirigirse a las estrellas y a otros mundos lejanos, para después regresar a la Tierra. Así se explica en estos escritos. Y también se detalla cómo dichas naves eran utilizadas por los antiguos reyes de Asia, pertenecientes a la raza aria, en sus guerras o enfrentamientos bélicos, lo que nos lleva a pensar que los dioses también eran partidarios o partícipes del gobierno, o cuanto menos del control de los seres humanos en la Tierra. Bien, esta cuestión, que en principio nos puede parecer inverosímil, pues va a encontrar respuesta en varios investigadores que tratarían estos temas. De hecho, ya has comentado algunos de ellos, ¿no? Y lo hacen haciendo referencia sobre todo a una de estas razas, diríamos, de extraterrestres, que tú has mencionado, los Anunnaki. Bien, el nombre de Anunnaki hace referencia a las deidades que conforman el panteón sumerio y acadio de Mesopotamia, y a los que también se les suele denominar como los Anumna, es decir, los hijos del dios An. Varios expertos lingüistas han dedicado gran parte de sus vidas al estudio de la cultura sumeria y acadia, entre los que cabe destacar a Samuel Noah Kramer, que es autor, entre otros libros, de La historia empieza en Sumer, o también a Zecharia Sitchin, que ya has mencionado, que es autor de varios libros que causaron no poca polémica entre la comunidad científica oficialista y también ortodoxa, ¿no?, de los que hablaremos ahora con más detalle. Pues bien, tanto Kramer como Sitchin, en sus respectivos libros e investigaciones, aluden a la civilización sumeria como una civilización muy avanzada tecnológicamente, tanto o más que nuestra civilización actual. Y al respecto, Kramer afirmó que los sumerios, con la ayuda del dios Anunnaki Enlil, llegaron a transformar las tierras áridas y estériles de Mesopotamia en un reino fértil y floreciente, hasta que llegó un momento en que, debido a alguna clase de enfrentamiento entre distintas facciones Anunnaki, se produjo un holocausto nuclear, tal como se explica en algunas de las tablillas y textos que ya hemos comentado, es decir, el Mahabharata o el Ramayana. Bien, por su indudable relevancia, a pesar de las polémicas que hayan podido surgir, y bueno, y también de ser un escritor investigador que ha creado no pocas polémicas, yo quiero hacer referencia a las investigaciones llevadas a cabo por Zecharia Sitchin. Este hombre es un autor de varios títulos, entre los que cabe destacar el 12º planeta, y que conjuntamente también con el filólogo inglés John Marco Allegro tradujeron conjuntamente gran parte de los manuscritos del Mar Muerto que hoy día conocemos, ¿no? Y también estudiaron, por ejemplo, el contenido de las tablillas de arcilla de escritura cuneiforme, que pertenecían todas estas al Imperio Sumerio, aproximadamente hace más de 6.000 años, ¿no?
y las cuales, como ya se había comentado a la entradilla, pues efectivamente fueron encontradas en Nínive a principios del siglo XX. Bien, uno de estos textos sumerios, que es conocido como el Enuma Elish, y que ya anteriormente ya hemos hecho mención, o también se le conoce con otro nombre, que sería el de la epopeya de la creación, se narraría como unos seres similares a los Nefilim, que están descritos, como hemos dicho, en el Génesis bíblico, habrían llegado a la Tierra hace ahora 450.000 años. Es de 450.000 años. Ahí es nada, ¿no? Pues bien, estos seres eran conocidos con el nombre de Anunnaki, que viene a ser traducida esta palabra como los que del cielo vinieron a la Tierra. Según Sitchin, estos Anunnaki serían los responsables de la creación de la raza negra de África, al llevar a cabo una intervención en el ADN de los hombres de entonces y algún animal similar al mono, con la intención de que les sirviera de esclavos para explotar las minas de oro. Zecharia Sitchin también es autor, entre otros libros más, de la saga de los Anunnaki, en este caso de la obra titulada El libro perdido de Enki, donde relata de qué manera se llegó a realizar la intervención genética en el ser que después se convertiría en el Homo sapiens. Bueno, a fin de ilustrar este tema que acabo de mencionar, quiero exponer una pequeña sinopsis o pequeño resumen, por ejemplo, del contenido que se muestra en el capítulo titulado Sexta Tablilla y que se corresponde con la creación del primer hombre, que recibe el nombre de Adamo. José Luis, perdona que te interrumpa. ¿Cuántas tablillas se encontraron? Bueno, hay unas 22.000 tablillas en total, pero las que hacen referencia a un tema u otro en números concretos no lo conozco. Aquí hace referencia a los nombres que se les da a estas tablillas. En este caso, la que hace referencia a la creación del ser humano mediante esa modificación del ADN se conoce como la sexta tablilla, que es la que traduce Zecharia Sitchin y es la que yo ahora, si me lo permites, voy a resumir, voy a leer, ¿no? Perfecto. Bien, en dicho capítulo, Enki revela un secreto a los líderes Anunnaki que hasta entonces solo él conocía, informándoles de que en el Apsu era, o hacía referencia a lo que es la estepa africana. Pues bien, pues en el Apsu, como decía, deambulaba un ser salvaje con una fisonomía similar a los Anunnaki, por lo que si se acrecentaba su esencia vital, es decir, si se manipulaba su ADN con la de los Anunnaki, se le podría elevar, es decir, evolucionar, hasta convertirle en un trabajador primitivo inteligente. Bien, y aquí en las siguientes frases que son traducidas hay como un diálogo y dice lo siguiente: pero su hermanastro Enlil, Enki y Enlil eran hermanastros, eran los hijos de Anu, diríamos los dioses más importantes después de Anu. Si hay tiempo entraremos en detalles para explicarlo. Pues bien, su hermanastro Enlil le llama la atención gritándole: la creación pertenece únicamente al Padre de todo principio, gritó Enlil. Solo le daremos nuestra imagen a un ser ya existente, argumentó Nimat, esposa de Enki y amante de Enlil. Como veremos, aquí hay un lío más revesado que aquellas películas de Falcon Crest. O sea, la esposa de uno es la amante del otro hermano, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahora en esos detalles que también se cuentan en esta tablilla. Y bien, y sigue y dice: tras una larga deliberación y necesitando urgentemente el oro para sobrevivir, los líderes votan afirmativamente y autorizan la manipulación genética y la creación del nuevo ser. Enki, Nimar y Ninjitsira, el hijo de Enki, inician los experimentos, pero en los primeros intentos no obtienen el éxito, hasta que, después de varios fracasos, se consigue el modelo perfecto, al que pondrán el nombre de Adamu. Ya nos empieza a sonar esto de Adamu, ¿verdad? Se parece mucho con Adán, ¿no? Bien, y sigue diciendo: entonces Nimat, llena de júbilo, grita: mis manos lo han hecho. Los líderes Anunnaki, en muestra de agradecimiento, renombran a Nimat con el título de Ninti, que significa señora de la vida. La ahora Ninti, esposa de Enki, ayuda a este a crear a Tiamat,
que sería una hembra terrestre. Los seres terrestres creados son híbridos y aunque se emparejan, no pueden procrear. Ninjitsira, el hijo de Enki, añade 2 ramas de esencia al árbol de la vida de los terrestres, es decir, traduciéndolo, modifica el ADN de los seres humanos creados. Más tarde, Enlil descubre que se han llevado a cabo modificaciones y creaciones que no fueron aprobadas y decide expulsar a los terrestres de Edén. Edén ya nos empieza a sonar también Edén. al jardín del Edén, ¿de acuerdo? Bien, como vemos, vamos a encontrar nombres que son muy parecidos a lo que hemos leído en la Biblia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, y son narraciones de historias, pues que está escrita pues como 6.000 años antes. Quiere decir que no es que haya poca diferencia, lo que deja claro que la Biblia en todo caso lo que está haciendo es repetir historias que ya se han explicado o se han contado en otras culturas muy anteriores. Y sigo con lo que dice en esta tablilla. Dice, tal como hemos visto, bueno, en este caso de la tablilla sexta, ¿no?, del mencionado libro perdido de Enki, también se dice claramente que la urgencia de que se acepte crear al nuevo trabajador primitivo inteligente, pues que se debe a la necesidad imperiosa de conseguir oro para salvar a su planeta Nibiru. Bueno, pues bien, yo personalmente me cuesta creer que ese fuese el motivo real de la necesidad de crear al ser humano para que sirviera de trabajador. Bueno, si bien me parece más acertado usar el término de, bueno, pues de esclavo o servidor, ¿por qué no? Pues puesto que sería la definición más acorde al cometido que se indica en dicho libro. Sin embargo, me decanto también por la vanidad del propio Enki, ¿no?, y de su equipo, es decir, de Nimad y Ninjitsira, su amante y su hijo, de demostrar a todos y bueno, y a ellos mismos, que eran capaces de crear un nuevo ser que sirviera a sus intereses. Y esto explicaría también el enfado de Enlil, al tener conocimiento de que lo que habían creado a sus espaldas, sus hermanos Enki y Nimad, así como también su sobrino Ninjitsira, pues no era lo que se había aprobado o lo que se había previsto. Y bueno, aunque con ciertas diferencias, como hemos visto con el Génesis del Antiguo Testamento, en este caso, los Anunnaki serían identificados como una raza de seres reptiloides, es decir, tendrían una cabeza de lagarto con cuerpo humanoide y además eran representados en algunos casos como seres con cabezas de pájaro, más en consonancia con los glifos encontrados en los templos egipcios, como ya hemos comentado anteriormente, con el dios Tot, o incluso en la cultura maya, donde el dios Gucumat, por ejemplo, era descrito como una serpiente de sabiduría, la cual le otorgaría el conocimiento a la humanidad. Figura que en la cultura azteca también es identificada con el nombre de Quetzalcóatl. Pues bien, estos Anunnaki, o Nefilim de la Biblia, serían los seres extraterrestres que iban a controlar y a manipular en todos los aspectos al ser humano, desde entonces hasta nuestros días. Y bueno, según las traducciones que hiciera Sitchin de las tablillas sumerias y tal, como ya explica en su propio libro El 12º planeta, los Anunnakis habrían llegado a la Tierra procedentes de un planeta llamado Nibiru. En realidad es un cuerpo celeste que los sumerios ya identificaban con el dios Marduk. Si bien algunos textos babilonios, sobre todo, era identificado con el planeta Júpiter. Incluso es mencionado en el relato que hemos dicho del enigma Elis, donde es asociado a la estrella polar, que entonces será llamada Tubán, en referencia a la constelación de Draco. Bueno, recordemos que Draco significa dragón y que, por lo tanto, es un reptil. Para Sitchin, Nibiru, también llamado Planeta X, Marduk o Hercólubus, sería el planeta que haría el número 12 de nuestro sistema solar, el cual tendría una órbita elíptica alrededor de nuestro Sol y la cual estaría además compartida en el otro extremo con otra estrella marrón enana o enana marrón
y cuya duración orbital sería aproximadamente de unos 3.600 años. Bien, según explica Sitchin, el planeta Nibiru habría colisionado con otro planeta que existía en nuestro sistema solar, situado entre Marte y Júpiter, y al cual él denomina con el nombre de Tiamat. A causa de esta colisión se formaría la Tierra y el actual cinturón de asteroides situado aproximadamente entre las órbitas de Marte y Júpiter, y que además está compuesto por unos 20.000 asteroides, entre los que se encuentra el planeta enano Ceres. Pero, sin embargo, y tal como se describe en el poema épico del Enuma Elis, también de la mitología babilonia, Tiamat era una diosa monstruo que representaría el principio femenino, es decir, las potencialidades del caos primigenio, según esta mitología babilonia. Y cuenta que cuando Tiamat se unió a Apsu es el sol, representaría al sol, dieron nacimiento a otros dioses, siendo el primero de ellos Lammu, que sería representado por Marte, siguiéndole después Lahamu, que sería Venus, y así sucesivamente va explicando el nacimiento de los planetas, pero sin embargo cuenta que poco después de haber sido creados se volvieron molestos y ruidosos para Apsu, es decir, para el Sol y su esposa Tiamat. Entonces intervino Ea, el Ea que es representado como el dios de la magia, quien consiguió someter a Apsu, es decir, al Sol, causándole un largo coma o letargo. Pero en cambio no consiguió hacer nada contra Tiamat, su esposa, quien muy enfurecida por la muerte de su esposo, creó una legión de demonios liderados por Kingu. Kingu, en este caso, haría referencia a la luna, quien además de ser su amante, también era uno de sus hijos. Bueno, toda esta representación que se nos da en estas tablillas y en estos libros que publica Sitchin, evidentemente pues no causaron poca polémica, porque dependiendo quién lo leyera o quién lo interpretara, pues parece ser que tenía otro significado muy distinto. Pero lo que yo personalmente pienso es que todas estas alegorías, porque no dejan de ser alegorías, lo que están intentando explicar es precisamente esas guerras internas que se produjeron entre las diferentes familias de los Anunnaki, y a las que Noah Gordon ya hace el relato y explica, que luego vamos a encontrar pruebas actualmente de evidencias reales físicas de esos rastros, de esas explosiones nucleares que aún encontramos, por ejemplo, en la India, en el Valle del Indo. Aquí podemos encontrar aún ciudades que el nivel de radiación es elevadísimo, y hace poco tiempo se llegaron a encontrar en unas excavaciones cientos de cadáveres, de esqueletos que emitían una radiación pues muy elevada, muy por encima de cualquier medida que pudiera justificarse, si no es con una exposición a una explosión nuclear. Por lo tanto, tenemos pruebas de sobras que demuestran que efectivamente hace miles de años, seguramente en la época que se nos está indicando, y tal como cuentan Noah Kramer y Zecharia Sitchin, se produjo estos enfrentamientos que llegaron a destruir pues posiblemente hasta incluso un planeta, ¿no? Como se contaba. José Luis. Sí. Muchas veces hemos hablado tú y yo en el programa sobre otras civilizaciones no extraterrestres, pero ya extinguidas, tales como los atlantes. ¿No podríamos considerar la idea de que los Anunnaki también fueran una de estas, digamos, sí, civilizaciones que se extinguieron, pero que no tengan nada que ver con extraterrestres? Bueno, vamos a ver, los Anunnakis a los que nos estamos refiriendo y que nos referimos así hacia estos personajes, porque es como se describen en las tablillas sumerias.
hay que tener en cuenta que las tablillas sumerias, que es una escritura cuneiforme, no se conoce, no se puede traducir, interpretar hasta mediados del siglo XX, hasta el año 1940 y tantos, que lo hace un militar. Bueno, son dos personajes los que al final los consiguen traducir, gracias a que encuentran precisamente, igual que ocurrió con la piedra Rosetta en Egipto, ¿no? Cuando Champollion encuentra este texto en 3 idiomas, y es gracias a esta piedra Rosetta que consigue traducir el resto de los glifos egipcios, si no seguiríamos sin tener ni idea que se cuenta allá. En las tablillas sumerias ocurre lo mismo. Es a partir de esta fecha en que se van a descubrir. Hay una piedra, ahora no recuerdo el nombre, ya si me viene a la memoria te lo diré, en la que se encuentran varios, o sea, un texto en varios idiomas, y uno de ellos es los que va a facilitar precisamente la traducción de estas tablillas escritas en escritura cuneiforme. Y aquí se nos está hablando, ya sea Kramer, ya sea Sitchin, ya sea cualquier otro sumeriólogo experto, de estos Anunnaki como seres venidos del cielo. En eso no hay ninguna duda. Hay dudas y hay polémica en que si vinieron para extraer oro, como dice Sitchin, o si vinieron para bueno, pues educar o formar a los habitantes de la Tierra, o si realmente fueron los creadores del Homo sapiens que somos ahora. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente: de acuerdo a la teoría de la relatividad, o sea, de la evolución, la teoría de la evolución de Charles Darwin, el ser humano habría descendido de un ancestro común, que sería el mono, el chimpancé. El mono hacía 50 millones de años que ya existía. A partir del chimpancé empieza a contarnos que viene el Homo habilis, el Homo varios tipos de homínidos, hasta el Homo erectus, ¿no? El Homo erectus sería el que del que va a surgir luego el Homo sapiens. Pues bien, desde el chimpancé, desde el mono hasta el Homo erectus, al primer homínido pasó como 2 millones de años. Del Homo habilis al siguiente Homo, ya también erectus, pasan como 1,5 millones de años. El otro pasa otros 2 millones de años. Es decir, que desde el chimpancé hasta el Homo erectus han tenido que pasar como 8 millones de años. Y desde el Homo erectus al Homo sapiens sapiens solamente han pasado 250.000 años. Es imposible. O sea, esto cualquier científico, por muy oficialista y por muy ortodoxo que sea, sabe que la evolución no funciona así. Requiere de un tiempo, en este caso, que transcurran pues millones de años, cientos de miles de años, en el menor de los casos, pero nunca 250.000 para ese cambio tan radical, tan sorprendente, tan espectacular del Homo erectus, que es un homínido más parecido a un gorila que a un hombre, al Homo sapiens sapiens actual. Aquí hay una intervención externa, y esta intervención externa la está explicando las tablillas sumerias, y las tablillas sumerias dicen que es Enki el que va a modificar, y además se lo explica, las palabras que son muy claras, va a explicar, dice, la esencia de la vida, el ADN, ¿no?, de este ser, para convertirlo en un ser más parecido a los Anunnakis, que les sirva, que sea inteligente y les pueda servir como criado, o bueno, aunque fuese como esclavo, pero para que les sirva. Luego la historia es mucho más larga, podríamos hablar, pero aquí no queda ninguna duda de lo que se está contando. Se está contando eso, que nos guste o no nos guste, que haya quien no lo quiera creer así, eso ya es cuestión de cada uno, pero lo que está escrito es eso es lo que dicen esas tablillas. Y luego encontramos evidencias, claro que encontramos muchas evidencias. Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es por qué no existe ninguno de de ese eslabón perdido que dicen los científicos ortodoxos que es el que falta para justificar esa ley de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución de Charles Darwin. Hombre, es que no va a aparecer porque no existe, está claro. Tenemos cientos de miles de fósiles y de evidencias de pruebas de homínidos de hasta hace incluso millones de años, que tenemos fotografías y fósiles que lo demuestran, y no tenemos ninguna sola prueba de ese eslabón perdido, porque no existe. Y estamos viendo chimpancés y monos que están igual que hace 50 millones de años. ¿Alguien me lo explica? Cierto. ¿Por qué no han evolucionado los monos? Muy cierto, en eso tienes toda la razón. José Luis, claro, siempre entonces, que ¿esto qué pasa? Es difícil de aceptar por la comunidad científica oficial porque se les tira por tierra todo.
claro, ya de entrada nos están hablando de unos seres que llegan hace 450.000 años. Me da igual aunque solamente fueran 10.000 o 15.000, que tenemos pruebas de mucho más atrás. Pero bueno, ya nos están contando que el hombre es la creación, o por lo menos la intervención de estos seres que llegan del espacio, que por lo tanto lo que se nos cuenta en la Biblia, que de hecho no está diciendo algo que no sea compatible. Fíjate que en la Biblia nos hablan de Elohim, que Elohim, aunque se quiere interpretar como un único Dios, en realidad son dioses, el significado es plural, son dioses, ¿no? Y nos habla de los Nefilim, de los hijos de estos dioses, que se juntan con las hijas de los hombres, etcétera. O sea, que la Biblia no nos está diciendo nada contrario, nos está hablando porque está copiando, yo diría que casi literalmente, lo que hemos encontrado en estas tablillas. Pero, claro, estas tablillas se han traducido hace nada. Estamos hablando de hace 70, 80 años, como mucho, menos. José no Luis. se conocía el texto de estas tablillas hasta hace 50 años. Lo mismo que pasó con los evangelios apócrifos que se encontraron en Nag Hammadi, en el Alto Egipto, en el año 1945. Hasta que no se encuentran estos evangelios apócrifos y se traducen, que por cierto la Iglesia Católica los estuvo reteniendo durante bastantes años con la excusa de que se estaban traduciendo, el resto del público no tenía ni idea de lo que se hablaba en esos evangelios, por ejemplo, pues de la figura de Jesús y de María Magdalena, totalmente distinta a la que la Iglesia Católica ha estado exponiendo y ha estado contando de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y eso justifica el por qué el público no tiene conocimiento de todas estas pruebas, evidencias y información documentada que existe, que está ahí, pero que lógicamente el actualizarlas, el que la gente lo conozca, le da un giro total a la historia que nos han contado. La historia que nos han contado, la historia oficial, no tiene nada que ver con la real. José Luis, siempre que hablas de los Anunnaki, dices que vinieron, hablas en pasado. ¿Siguen estando entre nosotros supuestamente? Bueno, podrían estar, pero no serían estos seres con estas fisonomías reptiloides, por decirlo así. Seguramente ellos tienen capacidad para transformarse, para adoptar otras fisonomías si llegase el caso. Hay que pensar que ellos nos avanzan en miles de millones de años de evolución. Fíjate, si nosotros en apenas 2000 años hemos pasado de arrastrar las piedras con cuerdas, como nos dice la ciencia oficial, para construir las pirámides, que bueno, no me río ahora, pero a ir con cohetes a la luna, etcétera, y no han pasado ni 2000 años, ¿qué no han hecho estas culturas que nos avanzan, que nos adelantan 1.000.000 de años? Ya no digo 1000 ni 2000, ni 100.000, ni 500.000, 1.000.000 de años, que nos avanzan mucho más, están más adelantados. ¿Qué no conocen? ¿Qué tecnología no pueden utilizar ya? Es asombroso. Nosotros somos pues, el de la cadena, diríamos, de seres pensantes inteligentes de los que estamos de abajo, de los primeros, ¿no? Es como un niño que está empezando a gatear. Entonces, ni siquiera estamos preparados para poder llegar a comprender el nivel tecnológico que pueden tener actualmente algunas de estas culturas que siguen en el espacio y que muchas están aquí en la Tierra. En otros programas hemos hablado incluso de que se conocen, no quiere decir que sean estas ni que sean menos, seguramente son muchas más. Se conocen como 50 especies de seres extraterrestres. No son solamente los más que son más conocidos, como los grises que vemos en las películas de ET y tal, ¿no? Existen otras, y una de estas razas, que además, no sé si lo hemos tocado, pero si no hablaremos en un futuro, que estarían muy relacionados con la Tierra hueca, con ese, vamos a decir, ese continente que también se llegaría a hundir o desaparecer, como la Atlántida, y que estaría donde ahora está el polo norte de la Tierra, pues son seres de unos 2 metros y pico, casi 3 metros de altura, rubios, con los ojos azules, y que si se estuviesen paseando pues por cualquier ciudad del norte de Europa, de Copenhague, por ejemplo, en Noruega o países del norte, pasarían totalmente desapercibidos, porque es que no se diferencian en nada. Y ahora mismo, como a España pues acuden turistas de todas partes del mundo, si a alguno de estos seres se les ocurre pasear pues por medio de la Rambla de Barcelona, por la Castellana de Madrid o en Benalmádena o en Málaga o en Torremolinos, nadie va a pensar que es un extraterrestre, sino que es un turista del norte cierto, que ha venido a tomar el sol a España, ¿no? Así que esto es lo que hay.
hay muchas cosas más, hay muchos más, pero bueno, estos sí que tenemos historias, tenemos testimonios de personas que merecen credibilidad, y bueno, y hay alguna evidencia, ¿no?, de todo esto. Ahora tendríamos que entrar en las abducciones, en las informaciones que se han transmitido, en lo que cuentan estas personas que han sido abducidas, que dan una información que es imposible que lo conozcan si es que realmente no han sido trasladados, se le ha informado de estas naves o de estos lugares. Por lo tanto, y bueno, el que piense que somos los únicos seres inteligentes del espacio es que está muy confundido, muy equivocado, ¿no? Primero porque ya lo de ser inteligente ya tengo mis dudas, ¿no? Y lo de ser los únicos seres, pues es evidente que no puede ser, por una simple lógica, que el universo, que es infinito para nosotros, tiene miles de millones de soles, de sistemas planetarios como el nuestro y de planetas como la Tierra, con las condiciones casi idénticas para que haya vida como en la Tierra, incluso con mayor antigüedad que la nuestra. Simplemente con que fuese 1 millón de años, uno solo, ya nos avanzarían infinidad de adelantos técnicos. Pues hombre, es absurdo pensar que somos los únicos. Por supuesto, y sobre todo coincido contigo en que los más inteligentes no somos ni por asombro. José Luis, claro. La revelación del Grial viviente, ¿qué tiene que ver tu último libro con los Anunnaki? Bueno, verás, este último libro, La revelación del Grial viviente, de hecho es el que forma la trilogía de los dos primeros, El legado de María Magdalena, y luego el segundo, El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Y bueno, y claro, el título, La revelación del Grial viviente, pues como que ya te viene adelantando de qué va. O sea, te va a revelar cosas que hasta ahora pues no eran del conocimiento o del dominio público, no se conocían, porque habían estado ocultas, habían sido manipuladas y escondidas, sobre todo, pues en este caso, por la Iglesia Católica. Y los Anunnakis pues tienen que ver desde el momento en que, como con detalle que se explica en el libro, con documentos y fotografías de estos documentos, se muestra cómo el ser humano, pues efectivamente, no es una creación del barro, aunque sea una alegoría o una metáfora, lo que se diga en la Biblia, sino que es consecuencia de esta intervención externa a través del ADN de este ser, y como luego, pues estos seres Anunnakis, o quienes en su lugar estén o estuvieren, algunos pues que los reconocemos en la Biblia con el nombre de Yahvé, por ejemplo, o Jehová, pues van a ser los que van a estar vigilando o cuidando de que esta especie humana que acaban de crear pues no se desvíe de sus intenciones, de sus intereses, ¿no? Y todo esto pues va a dar lugar al nacimiento de religiones y a hechos históricos de la religión que nos van a facilitar entender lo sucedido. A partir de que conocemos el origen, de que conocemos lo que se ha ido produciendo en la historia, empezamos a entenderlo todo. Claro, cuando te cuentan la historia a mitad y encima te la cuentan mal, pues y te dicen, no, es que es una cuestión de fe, o te lo crees o no te lo crees, y si no tienes fe, pues ahora ya, por suerte, en la Iglesia Católica, a los herejes, a los que nos llaman herejes, por no creer lo que ellos dicen, ya no nos queman en las hogueras, pero en la Edad Media se quemaban a la gente en las hogueras, ¿no? Como hacen los yihadistas fanáticos y radicales que entienden que la yihad tiene que ser obligar a todo el mundo a que sea musulmán, si no por las buenas, por las malas, ¿no? Y eso no es lo que dice el Corán, pero hay quien lo quiere interpretar así. Y entonces vamos a estar siempre en esta, digo, guerra entre comillas, ¿no?, de ideas, en el que algunas, pues, digamos que la lógica brilla por su ausencia, porque no se puede basar todo esto en la fe. También existe la ciencia, y este libro aporta datos científicos, aporta muchos datos científicos que explican hechos que hasta entonces pues solamente eran explicados por la fe. Y claro, la fe es muy potente, es muy poderosa y es necesaria, pero no lo explica todo. Hay otras cosas que son mucho más sencillas y que se pueden explicar también de una forma científica. Por supuesto. Esa sería, diríamos, la parte de los Anunnakis que está incluida en un capítulo del que hemos hablado hoy, en este libro, La revelación del Grial viviente, pero que aquí, pues si me lo permites, te puedo decir, por ejemplo, por encima el índice del temas que hay, ¿no? Yo en este libro hago unas preguntas en la contraportada, pues para que el lector tenga una idea de qué trata, y las primeras preguntas son: ¿quién es
eran en realidad Jesús y María Magdalena? ¿Qué secreto conocían los caballeros templarios? ¿Por qué fueron aniquilados los cátaros? ¿Qué descubrió Cristóbal Colón? ¿Quiénes son los Desposini? ¿Quiénes son los masones? ¿Qué es el Grial? Y luego pues también las explicaciones de estos personajes como Enki, Enlil, los arcontes, los Anunnaki, las simbologías y ocultas que existen. Entonces este libro, La revelación del Grial viviente, que es un libro muy especial, yo digo que es solo para mentes abiertas, para esas personas que realmente quieren conocer la verdad, porque hay quien está muy bien como está, sin querer saber nada más, son Así felices así, y no quieren que les expliquen, ni que les enseñen, ni que les demuestren nada. Quieren vivir dormidos, o sea, seguir dormidos. Pues bueno, este libro no, este libro es para mentes abiertas, ¿no? Y dentro del contenido, porque son cientos de capítulos, piensa que son 690 páginas a color, con más de 320 fotografías a color, lo cual pues ha supuesto un gran esfuerzo por mi parte para que lo pueda tener la persona que lo quiera leer, y en el momento que esta primera edición se acabe, yo no tengo intención de hacer más, porque no lo he hecho ni para ganar dinero, que no gano nada, sino para que la gente tenga acceso a esta información y lo pueda leer, por lo cual además, como tenía que ser con fotografías a color, ya que a mí me gusta siempre aportar la evidencia, la prueba física de lo que estoy explicando, y es un libro que no olvidemos que es una investigación que ya viene desde desde el legado de María Magdalena, cuando descubrí el retablo de María Magdalena embarazada en este monasterio de Santes Creus. A partir de ese libro surgió el segundo, que en donde explicaba toda la historia de la cristiandad hasta diríamos el final de la Inquisición, y me faltaba este tercer libro, que sería ya el que cerraría este círculo, esta trilogía, revelando todas estas o dando respuesta a estas preguntas que hasta ahora pues parece ser que no las tenían, ¿no? Por lo menos no de una forma muy clara. Aquí el contenido del libro, como te digo, sería muy extenso, pero te puedo decir que aquí se va a hablar de todo el inicio de la Iglesia Católica con los reyes merovingios, los Desposini, que son los descendientes de Jesús y María Magdalena, la decadencia de la Iglesia, las órdenes mendigantes como Cluny, el Cisma de Oriente, el Cister, el Bernardo de Claraval, los cátaros, cómo surgen los cátaros, quiénes eran realmente los cátaros y la cruzada que se llevaba a cabo contra los cátaros, el origen de los caballeros templarios, del temple, información desconocida de los templarios hasta hoy día, el conocimiento oculto que tenían los caballeros templarios, por ejemplo los cultos también a las vírgenes negras, como te decía, también historia referente a esta cruzada que se llevaría a cabo sobre el catarismo, la censura que lleva a cabo la Iglesia y la Inquisición, luego toda una serie de evidencias, de pruebas que han estado ahí y que parece ser que han pasado desapercibidas en lugares de aporto las fotografías, de que la gente, los lectores se van a asombrar cuando lo vean, porque como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a introducir al lector en las simbologías ocultas, el significado, por ejemplo, de la cruz templaria o paté, que se van a sorprender muchos cuando vean cuál es el origen de la cruz paté, que no tiene nada que ver con lo que muchos creen. El simbolismo de la cruz tau, la cruz también templaria esotérica, 100%, la definición, por ejemplo, del pentáculo, de los tipos de pentáculos existentes, o el crismón, el pentáculo templario, el bafomet templario, el alfabeto secreto templario, secretos existentes en lugares como en Tomar, el simbolismo que se ha utilizado para representar, por ejemplo, siempre a María Magdalena, en fin. Como no quiero extenderme demasiado, el índice son cientos de capítulos, son 690 páginas, casi 700, 320 o más, 320 fotografías a todo color, y es una obra que no se puede editar así como así, porque el coste es muy elevado y una editorial que realmente no tenga muchos medios no lo puede asumir. Es por eso que lo he tenido que hacer de esta manera, para que los lectores puedan leerlo, puedan conocer esta verdad. Y eso sí, lo que
El quien no tenga, pues bueno, la fortuna de poderlo conseguir ahora, quizás después será imposible, porque no tengo intención de que esto se... En principio yo mi intención no es la de reeditarlo, así que cuando se acabe esta edición se habrá acabado. José Luis, para terminar, cuéntale a los oyentes, antes de que se acaben los ejemplares, ¿dónde pueden adquirir uno? Bueno, el libro, como he dicho, me lo tienen que solicitar a mí, en principio, en la página web www.jljimenez.es. Si entran a la sección de mis libros publicados, aquí verán la fotografía de la portada del libro, y pinchando encima de la portada pues tienen la opción. Los que lo quieran conseguir en formato digital lo pueden conseguir en Amazon, y los que los quieren en papel, dedicados y firmados por mí y enviados a su domicilio, simplemente tienen que escribir al correo que va directamente a mi buzón personal de correo, jljimenez.es. Aquí me dicen que quieren este libro, La revelación del Grial viviente, con los datos que yo les pido de su domicilio y dónde enviarlo, y bueno, ya simplemente en el momento que me lo solicitan, en un par de días lo tienen a su disposición. Pues ya sabéis, queridos oyentes, si queréis adquirir el libro de José Luis Jiménez, seguid las indicaciones que os acaba de dar. Compañero, como siempre, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para traernos esta fascinante historia como es los Anunnaki. Bueno, el placer, como ya te lo he dicho muchas veces, es mío. Yo estoy muy muy a gusto contigo, con vosotros en este programa, con total libertad de decir siempre lo que pienso y lo que creo, y bueno, para mí es lo más importante, ¿no? Sentirte bien haciendo lo que te gusta, pues ya estoy bien pagado, así que el agradecido soy yo, y ya sabes, cuando quieras aquí me tienes. Pues compañero, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y ahora en esta parte del programa ha llegado el momento de hablar de casi todo lo que se nos oculta y no se nos enseña. De hablar de esos temas que traen muchísimos debates. Algunos están a favor, otros están en contra, algunos creen, otros no, como son las conspiraciones y todo lo que se esconde detrás. ¿Y quién mejor que un nuevo compañero que se une a la familia de Informe Enigma? Él es divulgador, investigador, periodista, compañero de las ondas, amante del misterio y sobre todo amante de la verdad. Miguel Celades, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Encantado. ¿Cómo te encuentras, compañero? Pues muy bien. Bueno, un poco de salida de este mes un poco atípico de agosto, con todas las cosas especiales que hemos tenido y más las últimas. Y bien, pues aquí, bueno, esperando a irme de vacaciones. Yo soy de los que se van los últimos, de los que ríen últimos. Bueno, tú por lo menos te vas de vacaciones. Yo no voy. Bueno, esa palabra mi esposa decía que yo no sabía decirla. De hecho, no me salía. Decía paca, pero en fin, dicen que el gran secreto para descansar es llegar cansado, y en este caso sí, estas vacaciones se agradecen. Miguel, una pregunta, y es un poco personal. ¿Por qué crees que la gente tiene tanto miedo cuando se escucha hablar de Miguel Celades? ¿Miedo? ¡Ostras! Pues porque no me cayó una, quizá, Jorge. Pues porque hay cosas de las que se puede hablar, hay cosas de las que la gente le gusta hablar, de conspiraciones y cosas así, y hay cosas que no se pueden hablar, porque no son políticamente correctas. Entonces, si yo tuviera unos grandes sponsors detrás, pues supongo que tendría que amoldarme, ¿no? De hecho, bueno, pues el tiempo que he estado trabajando en una radio, en otra, pues he respetado siempre, pues en fin, no hacer daño en casa ajena, ¿no? Yo en estos momentos estoy trabajando con una empresa que es una multinacional, y bueno, pues simplemente me han dicho, oye, no te metas con la Coca-Cola ni te metas con algunos partidos de fútbol, pues porque los satélites son propiedad de ellos, ¿no? Y oye, pues eso lo respeto perfectamente. No hablaré de la Coca-Cola en ese programa, no hablaré de las bebidas fluoradas, no hablaré de las cosas que pudieran hacer daño allí, pero al margen de esta mínima condición, pues sí puedo hablar de todo. Entonces, claro, hay cosas que no se pueden hablar. Del asunto extraterrestre es una cosa de las que quizás se puede hablar, Jorge, porque a la gente le gusta y tal, pero forma parte un poco de
no sé, para mucha gente es ficción, es ciencia ficción. Es como ir a ver la Guerra de las Galaxias al cine, ¿no? ¡Ah, qué divertido, qué chulo, qué bonitos son los aparatos estos que nos muestran y los muñecajos que nos muestran! Pero esto es todo ciencia ficción. Entonces me lo he pasado muy bien y ya está. Cuando realmente, por ejemplo, el asunto extraterrestre que nos toca un poquito hoy, pues es una cosa que no es ninguna banalidad. O sea, que esto no es una curiosidad de que estemos solos o que no estemos solos y que estemos petaos, como algunos decimos, que haya aquí razas y que haya habido, pues bueno, evidencias las que no te acabas en toda la vida de estudio. Pues esos... hay gente que bueno que lo ve como una cosa curiosidad. Lo cambia todo, Jorge, el tema de que seamos nosotros los que mandemos aquí o que haya unas entidades que sean las que realmente no los veamos del todo, pero manden, ¿no? Y en otros temas, pues bueno, lo mismo, hay algunas grandes mentiras que nos están contando. Esta semana pasada ha habido un atentado aquí y hay muchas cosas que a mí no me cuadran, no van bajo la lógica cartesiana. Si quieres, en su momento hablamos. Tengo una web que se llama Falsas Banderas y ahí hablamos de que prácticamente el 100% de todas las guerras que ha habido y que están en este momento, mientras tú y yo hablamos, oye, pues son atentados hechos para provocar, ¿no? O sea, guerras provocadas. Entonces, claro, hay algunos de estos temas que si tocas ese tema, pues bueno, ya automáticamente, claro, te saltan a degüello, ¿no? ¿Qué estás contando, no? Esto no lo cuentes, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me pasa, quizá por eso, no lo sé, porque vamos, yo tengo una parcelita en el cielo ganada, eso lo tengo claro. Sé que en el infierno tiene que haber más marcha, pero bueno, ya me viene bien a mí estar por ahí en el cielo, a descansar sí, ¿no? Toda una eternidad. Bueno, Miguel, vamos a hablar un poco de lo que no se nos cuenta de los extraterrestres. Bueno, un poco como te decía antes, la gente es un tema en la que a algunos les gusta más o menos hablar, pero poniéndole literatura y poniéndole ficción y tal, o hay incluso pues mucha gente, muchísima, que bueno, que se dedica al tema del asunto de la ufología o omnitología, como dice Freixedo, para no ser pitiyanqui, ¿no? Y bueno, pues se dedican profesionalmente. Y ya te digo, quizá la diferencia es esa, ¿no? De que conmigo, pues no lo hago profesionalmente. O sea, yo jamás he cobrado ninguna colaboración en radios, ni tal. Congresos hemos hecho y hemos puesto más dinero que el que hemos sacado. O sea, que no es una cosa profesional. Yo entiendo que una persona profesional y que tiene que hablar cada semana o cada día incluso, o 3 horas a la semana sobre misterios, hombre, pues del todo no se pueden desvelar, digamos, porque si desvelas todos los misterios te quedas sin misterios, te quedas sin programas rápido. Y bueno, pues entiendo que hay que dosificar, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que no, que hay que verlo como contexto y ver la importancia que tiene. Entonces, pruebas de que no estamos solos, pues tenemos, como te decía antes, las que no nos acabamos. Porque en una vida, no sé, hay más de, pues no sé, hay decenas de miles de documentos que algunos, evidentemente, se han podido alterar, incluso para liarnos a los que nos atrevemos a estudiar estos temas, pero hay otro montón, pero vamos, la gran cantidad, que son ciertos, que no es Photoshop, no es ninguna... Entonces, evidencias de que están aquí, tenemos... y podríamos hablar de algunas muy claras, todas las que queramos, las que no podemos estudiar, evidencias de que han estado aquí en otros tiempos, llamémosles extraterrestres o llamémosles terrestres de otras civilizaciones, no lo sé, quién es más extraterrestre aquí, ¿no? Pues también las tenemos, todas las que queramos también. Y bueno, y luego tenemos la lógica cartesiana, que esa es la que... bueno, mucha gente empieza ya a vislumbrar, ¿no? Es decir, hay una cosa que está muy clara y es un concepto. Vamos a ver, si no sabemos ni siquiera lo grande que es el universo, con lo cual no sabemos la cantidad de planetas que podían tener unas circunstancias para que se desarrollara una vida más o menos humana allí, no sabemos ni lo grande que es,
pero muchos pues estaban obcecados en que no puede haber más civilizaciones que la nuestra. Cuando nosotros no dejamos de estar en una esquinita pequeña, perdida, aquí en la Vía Láctea, en una esquina de esta galaxia, y bueno, no sabemos ni cuántas galaxias hay. Es más, no sabemos ni lo que es el universo, ¿no? Entonces, bueno, si todo esto hay gente que cree que se ha creado, formado, solamente para que en esta esquinilla de la Vía Láctea, en este pequeño planeta, se haya desarrollado tierra, bueno, pues oye, está en su derecho de creer eso, pero no cae mucho por su peso, ¿verdad? Entonces, yo creo, Jorge, de que ahora se está dando que la gente te dice, hombre, yo no creo que estemos solos, porque efectivamente, y te dicen esto, ¿no? Claro, el universo es muy grande, y bueno, se oyen noticias por ahí de que si la NASA dice que algún día y no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues esto, yo no creo que seamos los únicos, pero no creo que haya venido ninguno de esas civilizaciones a la Tierra. Bueno, esto es más de lo mismo. Ya no me obceco en el que esto tiene que estar, somos los únicos que puede haber en este universo que ni conocemos, pero sí estamos diciendo algo parecido. Es decir, no somos los únicos, pero somos los más listos de la clase. Seguro que somos los únicos que hemos podido ir a un pequeño satélite como la Luna, que está aquí al lado, con lo cual, si eso hemos hecho nosotros, imposible que vengan de otras civilizaciones más avanzadas, ¿no? Pero eso es un pensamiento muy egocéntrico. Es muy egocéntrico también, es como aquel de que la Tierra era el centro del universo y todo esto. El hombre tiene una tendencia a esa, ¿no? Pero bueno, es que el hombre se ha llevado unas cuantas bofetadas, el ser humano, y las que le quedan por llevarse. Una de las más grandes, de que no seamos el centro del universo, el día que Darwin dijo que veníamos del mono, se llevó otra bofetada, ¿no? Que esto es bastante debatible, pero en fin, eso para otro programa. Y ahora yo creo que la gran bofetada, cuando se haga público, ya es público para el que quiere oírlo, pero es que la gente prefiere no saberlo, y si quieres luego analizamos un poco por qué, ¿no? Pero va a ser la gran bofetada cuando la gente se entera de que nosotros no somos la cúspide en la cadena alimenticia esa tan bonita que hacemos con la pirámide, donde el hombre se lo come todo, lo mata todo, aquí no hay leones, aquí no hay elefantes, el hombre es el que domina y el hombre es capaz de esclavizar y de comerse y de sacrificar y de hacerle daño pues a todas las demás especies, animales, vegetales, no respeta nada, ¿no? El día que nos enteremos de que, y dicho de así de una forma un poco bruta, a nosotros se nos comen también, ese día yo me voy a reír, ¿no? No por lo bonito, que es bastante dramático esto, sino por decir, bueno, pues los que no creían ahora se van a llevar la bofetada que a mí me ha llevado mi tiempo digerir, ¿no? Pues se la van a llevar de golpe. Miguel, háblanos de casos de extraterrestres que los gobiernos se empeñan en ocultar. Bueno, montones. Cada país tiene montones. Y esto quizá, Jorge, sería una cosa que podríamos dedicarle a algunos casos concretos. En España tenemos algunos casos concretos muy interesantes, ¿no? Para mí el caso Manises, bueno, es un caso en el que, no sé, bueno, así el titular rápidamente, ¿no? Pues sobre un avión de pasajeros y además con celebridades que van a aterrizar, están yendo por Valencia y se les plantan una nave al lado. Y bueno, y empiezan a llamar allí, aparece a la base, mandan unos cazas, los cazas persiguen a este objeto, bueno, ni por asomo lo agarran y nada, y allí quedó con bastantes testigos y tal. Yo en los congresos que hemos hecho de exopolítica, ciencia y espíritu, he tenido gente que me ha contado cosas que me han puesto el vello de punta, ¿no? Aquí en España tenemos un caso de una mujer que lamentablemente ya falleció, Fulgencia Serrano, que había tenido un gris, así como lo oyes, un gris, que según ella era una mujer muy fea, de 1,20 m, con la cabeza muy gorda, con las extremidades muy... Bueno, pues que esta fue su nani durante unos años, ¿no? Y esta mujer, pues es hija de un general de aviación, ¿no? Esta mujer ya murió, qué pena, porque lo que narraba era espectacular. Tenemos también a Jesús Jofré, por ejemplo, aquí en Gerona, que este hombre, pues bueno,
en el servicio militar, en Gerona, en una antigua base americana, pues bueno, le vaciaron el cargador de una pistola y le dispararon con el CEMME a un gris. Y bueno, y por lo visto le dieron, pero bueno, que el gris salió corriendo y que ya no lo vieron más, ¿no? El caso Eva 4. De cosas como este caso, Jorge, no hay muchos, y estamos hablando de España. Ya no contemos casos en Latinoamérica, que esos nos llegan, y bueno, ya no hablemos de lo que es, bueno, pues de todos los casos que han tenido ya más la parte exopolítica de cara a los gobiernos y interacciones que han tenido extraterrestres y humanos en Estados Unidos, en Rusia y en, bueno, pues en los Vaticano, etcétera, ¿no? O sea que casos tenemos para no aburrirnos, para estar haciendo el programa diario de 4 horas, no te preocupes. Acabas de decir interacciones con los gobiernos, incluso con el Vaticano. Cuéntame un poco más, Miguel, de eso, porque me acabas de dejar un poco, aunque suene mal la palabra, flipado. Bueno, pues imagínate, Jorge, que tú y yo tuviéramos la posibilidad, nos agarráramos nuestra nave, apretáramos el botón de hiperespacio, ¡pum!, y apareciéramos en un planeta que imagínate que fuera la Tierra hace 500 años, ¿eh? Imagínate los reyes católicos y tal, y aparecemos tú y yo aquí. Bueno, hay una película, un astronauta en la corte del rey Arturo, ¿no? Pero yo creo que lo más lógico que haríamos tú y yo, si llegáramos a un planeta nuevo, con una civilización nueva, después de las correspondientes ver un poco qué comen, qué hacen, que todo, ¿no? Pues diríamos, bueno, ¿quién manda aquí? ¿No? Entonces, ¿quién manda aquí para ir a hablar con él? Porque, bueno, pues imagínate, en una civilización antigua tú llegas con un mechero y, bueno, poco menos que eres el jefe de la tribu, eres el brujo, con un mechero, por decir algo, ¿no? Porque ahí le están dando a los 2 palitos para hacer fuego, llegas tú y, bueno, con la magia. Hay una frase que me encanta, Jorge, que dice que la magia es aquella ciencia que aún no hemos descubierto. O sea, la electricidad hoy en día pues es una cosa muy lógica, la entendemos, etcétera, pero no la vemos. Entonces la electricidad, pues bueno, nos la creemos y la aceptamos como tal, pero la electricidad hace 200 años que no la habían descubierto, era brujería, te metían en la hoguera como hablaras de electricidad, ¿no? Pues bueno, hay muchas cosas que pasan, porque no lo sabemos todo, ni somos los más listos de la clase, y hay muchas cosas que aún no sabemos, pero que estamos viendo los efectos que rompen leyes de la física, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma, pues bueno, si nosotros nos vamos a un planeta que es inferior, pues veríamos quién manda aquí y seguramente cambiaríamos cromos con ellos, quizá. Oye, mira, yo te doy este mechero, pero yo necesito de tu planeta, pues qué sé yo. Oye, ¿aquí qué tenéis? ¿Oro tenéis? ¿Tenéis uranio? ¿Tenéis...? ¿tenéis seres que podamos utilizar? ¿Esclavos? ¿Tenéis...? ¿Sabes? Y bueno, pues esto fue lo que han hecho. Cuando ha habido muchísimas intervenciones, ha habido otras civilizaciones, esto ya lo iremos desarrollando, pero por lo visto hubo un punto de inflexión, Jorge, que fue cuando lanzaron la primera bomba atómica, que se lanzó la prueba antes de Hiroshima y Nagasaki, se lanzó en un desierto americano, no recuerdo qué desierto era, ¿no? Bueno, pues un poco como que aquello se escuchó en toda la galaxia, ¿no? Se escuchó y, no digo con onda de sonido, se vio, se notó, y hubo una venida masiva, ¿no? Algunos con buenas intenciones. Cuidado, que los niños han encontrado las cerillas, se pueden hacer pupa. Y otros diciendo, bueno, pues vamos a ver qué sacamos de estos, que ya son capaces de hacer fuego, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues bueno, hubo varias reuniones, según me consta, a través de testimonios, evidentemente, pruebas no hicieron una foto Polaroid que pudieran sacar de esa reunión, pero sí me consta que ha habido varias reuniones entre distintas civilizaciones o representantes de distintas civilizaciones o los viajeros o astronautas o lo que fuera, lo que vinieron, o científicos con gobiernos mundiales. ¿A quién se han ido a hablar? Pues eso, pues a quién mandaba aquí, pues americanos, rusos. Bueno, en un principio los primeros que contactaron fueron los alemanes.
los alemanes, porque, bueno, es que hace unos años es que Estados Unidos estaban ahí subidos en el caballo pegando tiros. Aquí la ciencia estaba en Alemania y en Francia. Entonces, bueno, pues en su día contactaron con quienes eran los fuertes, que fue, bueno, pues con las sociedades alemanas, Trull, Brill, etcétera, en la época de que, bueno, Hitler se estaba, preparando, ¿no?, digamos. A partir de ahí, pues bueno, el presidente Eisenhower mismo lo ha dicho, y lo dice su bisnieta. El presidente Eisenhower lo ha dicho más tarde, y se lo ha dicho en Petit Comité a gente. Su bisnieta habla, la bisnieta viene a España ahora, dentro de poco, a un congreso, Laura Magdalena Eisenhower, y ella, pues te está hablando de cómo su bisabuelo se reunió con una serie de entidades que la mayoría respondían a un patrón humanoide, o sea, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pero había otros que ni eso, había otros que eran como una especie de palo, o eran un foco de luz, o unas cosas así, que bueno, que esos venían de otras, bueno, claro, de otras galaxias, de otros sistemas, o de otras dimensiones. Es que, claro, ahí entramos en otra también. Pero bueno, cuando hablamos de que se reúnen con el presidente Eisenhower, hablamos de que se reúnen con una persona que tiene una cierta cultura, ¿no? Y si ponemos este caso en que se reúnen con Rajoy, ¿qué pasaría? Bueno, con Rajoy, vamos, sí, bueno, es que qué vergüenza, por Dios, si se reúnen con Rajoy, qué vergüenza pasaríamos todos, qué representación. No, bueno, si quisieran un líder se hubieran llevado a la televisión, que ese es el líder de esta civilización. Se reunieron con altos cargos militares y ese ha sido también un poco el problema. Jorge, quizá el problema o quizá el tema de que ahora en estos momentos estemos en un programa de radio pues hablando de esto como algo extraño, y es que todo el tema de la ufología se ha quedado siempre en los pasillos gubernamentales. Jamás ha trascendido de esos pasillos, con lo cual se aplica el secreto militar y aquí se acaba el debate, ¿vale? Pero ojalá estos temas trascendieran, digamos, la exopolítica, las exociencias en las comunidades científicas, que las comunidades científicas investigaran. Oye, Jorge, yo le preguntaría, si viera un platillo volante, le decía, oye, campeón, ¿cómo venís? ¿Con gasolina súper, con diésel o con gas? Por ejemplo, pues fíjate tú, a nivel energético, los que nos podían ayudar. Oye, y en vuestro planeta, oye, ¿cómo hacéis con los enfermos, con las enfermedades? ¿Y tenéis dinero ahí? ¿Y qué sistema político tenéis? Madre mía, ¿no? Bueno, pues todo esto se ha quedado en los estamentos militares. Y de ahí, esas reuniones que se hicieron, siempre se hicieron con el objeto de intercambiar ellos, que es lo que podían traer, esa tecnología y lo que querían del ser humano. No me preguntes lo que quería del ser humano, que es el primer programa. Si quieres ya en el segundo o tercero ya lo decimos. Miguel, en el caso de que realmente hubieran existido este tipo de reuniones, ¿qué idioma hablaban esos seres? Bueno, creo que hablaban de telepatía. Hablaban de telepatía y de que realmente no había palabras ahí. O sea que no se llevaron el Google Translate. Yo tuve una experiencia, una, y tengo 56 años, o sea que no soy ningún contactado ni nada de eso, y bueno, me entendí perfectamente a través de la telepatía. O sea, no hablamos. Luego la pregunta dije, ostras, ¿en qué he hablado yo con este personaje? Y no, es que no recordaba haber abierto la boca, ni él tampoco, pero estaba entendiendo perfectamente todo lo que me decía. Supongo que es la telepatía, otra cosa como la electricidad, que dentro de unos años pues se certificará científicamente de que la telepatía existe. Yo creo que ya hay, hombre, la telepatía, hay muchos que ya no dudan, ¿no?, de que haya una cierta telepatía, pero bueno, otros sí. Yo creo que ese es el idioma universal, la telepatía. Y lo primero que hacen cuando contactan siempre, fíjate que es un poco como un juego, ¿no? Unas luces que ves, que se mueven, que se van, parece un juego. Y fíjate que para comunicarse con cualquier ser, desde un niño pequeño, bebé, hasta un animalito, fíjate que el lenguaje universal es el juego. ¿Sabes? Juegas un poquito con él, ya te estás comunicando, ¿no? Bueno, pues yo creo que sería ese el idioma. Hace unos momentos hemos hablado con José Luis Jiménez sobre el tema Anunnaki. Ajá. ¿Qué opinas tú, Miguel, de estas supuestas razas que a día de hoy, al parecer, viven entre nosotros? Y en este caso, por ejemplo, los Anunnaki que nos visitaron en la antigüedad.
Bueno, yo pienso igual que José Luis, no sé si exactamente igual que él. Él es un especialista y, bueno, yo no soy tan especialista de un tema concreto, sino lo veo más en global, ¿no? Pero sí, comparto, creo que con él también este tema, de que, bueno, que llegó un momento que unos astronautas llegaron a la Tierra, astronautas que venían a buscar oro, y que ese oro, pues se dieron cuenta que aquí en este planeta pues había bastante, ¿no? Entonces, estos astronautas, después de empezar a convertirse en pseudomineros, pues bueno, se les hartaron ya y dijeron, chicos, aquí para sacar oro, sí, hay oro, pero hay que sacarlo de las piedras y de las rocas y de las minas y de tal. Entonces, nosotros somos astronautas, nosotros no somos mineros, a ver qué hacemos con esto, ¿vale? Porque... Y bueno, pues entonces dijeron, bueno, pues supongo que como les sería más difícil mandar para allá un batallón de mineros, dijeron, bueno, pues chicos, nosotros somos genetistas, vamos a ver qué razas hay por ahí, qué especies hay por ahí, y a ver si alguna la podemos hacer, pues igual, darle un poquito más de inteligencia, cambiarle, modificarle cositas, para hacerlas ideales, para que, por una parte, nos estén sacando el oro por nosotros, y que lo hagan de forma gratuita. A ser posible, el mejor esclavo del mundo es el que no sabe que es un esclavo. Pues mejor que nos enteren. Vamos a decir que somos dioses, vamos a meterle mucha literatura al tema y, bueno, pues estos señores pues van a ser los que nos van a sacar lo que nosotros queremos. Y nosotros, pues vamos a ser los amos de la granja. A ser posible que no nos vean y, bueno, pues vamos a ir sacando de aquí la materia prima que necesitamos. Entonces, en ese contexto, enclavo los Anunnaki como esos personajes que vinieron y crearon al ser humano, las distintas razas del ser humano. Esa es mi opinión, ¿eh? O sea, es algo que evidentemente aquí sí que no voy a poder dar pruebas, ¿no? Pero bueno, es que nadie me va a poder dar pruebas de que esto no es así tampoco, ¿no? ¿Puede haber sido, Miguel, el precursor de que el hombre tenga ese afán por ese material? Es que no te he oído al principio, que ¿cuál es el sentido? No, digo que si el motivo de que los supuestamente Anunnakis pues crearan la raza humana para ser sus mineros y extraer el oro, si este puede ser el motivo de que realmente el ser humano esté tan obsesionado con este material. Bueno, es que fíjate, Jorge, qué poco sentido tiene el oro. Si el oro, mira, cuando antes yo recuerdo haber visto billetes de que ponía, no sé, una peseta, pagará al portador de este billete el equivalente en oro. El patrón oro se utilizó para empezar a hacer el dinero, pero se empezó por el patrón oro porque en principio era escaso. Oye, a ver, perdona, ¿cuántas cosas hay escasas? ¿Por qué tiene que ser el oro? No, es que el oro brilla. Oye, perdona, ¿cuántas cosas brillan más que el oro? Bueno, es que el oro es útil. No, perdona, el oro es bastante poco útil. Que me dijeras la plata, madre mía, si se utiliza la plata a nivel industrial y para hacer cosas, pero el oro no tanto. Entonces, ¿qué sentido tiene? Fíjate que a día de hoy, Jorge, ¿cuántas tiendas, no? Ahora ya parece que no hay tantas, pero cuántas tiendas se abrían de cambio oro, o sea, compro oro, todo el mundo comprando oro? Bueno, ¿para dónde va todo este oro? ¿Para tenerlo guardado en un almacén? ¿Eso es? ¿Para que le dé soporte a un dinero, que el dinero lo están haciendo con una maquinita de hacer dineros y que les da igual que haya soporte en oro o no lo haya? Porque del dinero es otra que también podemos hablar otro programita, si te parece largo y tendido, o cuál es el sentido. Pues evidentemente, y tú lo has dicho, Jorge, no tiene ningún sentido que el material que marca, digamos, la economía del mundo entero sea el oro. ¿Por qué no los diamantes? ¿Por qué no el uranio? ¿Por qué no el plutonio? Porque, madre mía, pues fíjate si hay cosas, pero no, tiene que ser el oro. Y yo creo que el oro es un elemento muy concreto, químicamente hablando, que, bueno, pues por lo visto se necesita para determinadas cosas. Nosotros necesitamos oro. Otro día hablaremos de eso. Nosotros el oro que nos comemos, lo poquito que nos comemos, lo podemos sacar solamente, pues prácticamente del agua de mar. Es el único
elemento que tiene todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Los 118, ¿no? Pero esto ya hablaremos otro día, si quieres también, ¿no? Bueno, pues esa es la razón del absurdo, como tú bien decías, de que el oro sea tan importante en nuestra sociedad. No le veo otro. No le veo otro. Y estos, bueno, lo van cogiendo, lo van agarrando, y yo creo que se lo van llevando, continúan llevándolo, o sea, yo creo que sí. O sea, ¿crees que siguen entre nosotros? Sí. No nos lo vamos a encontrar en la estación del AVE, pero están en otra dimensión. Es que claro, es que esto ya también suena a ciencia ficción, pero es que aquí estamos igual que en lo del universo, Jorge, o sea, creemos en 3 dimensiones solo, no más. O sea, creemos en largo infinito, ancho infinito y alto infinito. Y bueno, y si coincidimos ya con una persona en las 3 dimensiones, ya, imagínate qué logro, ¿no? Bueno, pues podríamos coincidir ahí hace 100 años, con lo cual una 4ª dimensión sería el tiempo. Bueno, Steve Hawking habla de 11 dimensiones que él ha descubierto. Imagínate, me cuenta la 7ª y la 8ª, yo no me entero. No, vamos, no soy capaz de entenderla, estoy seguro. Ni la 7ª, ni la 8ª, ni la 9ª, y él ha descubierto 11. Bueno, pues luego te vas a las culturas ancestrales que no han reescrito sus escrituras, que hay muy pocas de estas, ¿vale? Y te dicen, no, las dimensiones son como las escalas musicales. Per se, también son infinitas. O sea, no hay una, ni 11, ni 10.000. Son infinitas. Como el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, ¿sabes? Entonces, bueno, ya te pierdes. Entonces, claro, que haya entidades que estén en 3 dimensiones o que puntualmente esos visitantes de dormitorio, tú nunca te has preguntado si los visitantes de dormitorio, otro día hablamos, que si tú estás viviendo en una 10ª planta, ¿cómo suben a tu casa? ¿Qué suben? ¿Escalando por la ventana o suben en el ascensor? Pues no, aparecen y desaparecen, con lo cual entran en nuestra dimensión, y por lo visto no les gusta mucho, por eso entran y están poquito rato y salen, como nosotros cuando vamos al espacio, estamos un poquito rato y vámonos para casa, que aquí hace mucho frío y se respira raro, pues aquí igual. Entonces, que los Anunnaki estén entre nosotros, se ha hablado mucho, es una pregunta que han hecho mucho. Oye, ¿pueden estar entre nosotros? Hombre, de las 120 y tantas razas que más o menos hay censadas en distintos censos, que coinciden 120, 140, hay quien dice 90 razas, pues estas son las que puntualmente se han visto, con lo cual que puntualmente han podido entrar en nuestra dimensión, pero a saber cómo está la 4ª, la 5ª, la 6ª, la 7ª dimensión, a saber, como decía Eisenhower, es que había uno que era un palo de luz. ¿Ese en qué dimensión lo ponemos a ese? ¿Sabes? Y a lo mejor entró un momento. Otros que llegaban a nuestra dimensión con los guantes estos, como tienen los médicos, unos guantes que tienen para manejar cosas en algo hermético, que metes la mano con el guante y te mueves. Pues venían como una especie de guante de la nave. Según cuenta, nada menos que el presidente Eisenhower, vamos, que no es ningún friki que estaba allí al revés. Él lo ocultó, lo contó la bisnieta, que fue la Bocas, que lo contó. Él no contó gran cosa, ¿no? Bueno, yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Que están entre nosotros, pero están, pues igual no los vemos, están en otra dimensión, pues como podemos tener pegado al lado nuestro, pues un ser que nos quiera mucho, lo que decíamos, ¿no? Un familiar que se ha ido y que, bueno, pues que está cuidándote, lo que son los fenómenos poltergeist, fantasma, gente que no se eleva porque no se han enterado de que se han muerto a veces, o por lo que sea, o que tienen un apego muy grande a esta tierra y han decidido no elevarse y se quedan por aquí. Bueno, pues se quedan, sí, una cámara Killian los ve, pero tú no los ves. Claro, es que nosotros necesitamos la luz, solo vemos aquello que refleja la luz. Entonces, dentro de aquello que refleja la luz, pues no diría exactamente que están con nosotros, pero si cambiáramos la franja, ¿sabes?, de espectro digamos, pues igual sí, los veíamos y nos asustábamos, porque igual tenemos uno a cada lado, no lo sé. Miguel, se ha especulado mucho y parece un poco chorra la pregunta que te voy a hacer sobre que alguno de nuestros gobernantes no es lo que parece. ¿Qué crees tú? Pues mira, te diría que sí y te diría que no. Es decir, nuestros gobernantes yo creo, o sea, el Bush o el otro, el Obama o en fin, ya sabemos, ¿no? Esto
sí se ven vídeos por ahí de que si se convierten en reptilianos y tal. Bueno, cuidado, hay algunas cosas son fakes, claros, porque ya sabemos que estos fakes, estos falsedades, algunos les interesa meterlas para luego dejar en ridículo a todo aquel, como yo, como tú, o como mucha gente, poca gente, que nos dediquemos a estudiar estos temas, ¿no? Porque quedamos mal, mira, cómo se le ha colado, ¿no? Pero yo creo que todos estos políticos han nacido de una madre, pues como tú o como yo, pero en el fondo de su ser, en esa parte que no pesa, o esos 20 gramos que pesamos de menos cuando morimos, no sé, pero en la parte, digamos, vital suya, la parte eterna, si somos seres multidimensionales, tenemos un cuerpo físico, que dura 80 años, más o menos, tenemos un cuerpo mental que dura lo mismo, más o menos, tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a poner que tenemos un alma, es decir, que hemos venido de alguna parte y cuando nos vamos de aquí, pues nos elevamos y nos vamos para otra, y si no hemos hecho los deberes, pues repetimos curso, ¿vale? O sea, bien, pues digamos que estos son los mismos esos Anunnakis, porque han ido guardándose a través de el mantener una genética lo más pura posible, es decir, casarse con sus propios familiares para mantener esas líneas de sangre lo más puras posible, y que hoy en día son, pues, nuestros gobernantes, y hasta ahí puedo leer, o leo un poco más si quieres, ¿no? Gobernantes, en fin, familias de sangre azul, no sé, quizá el grifo del azul es el grifo del agua fría, quizá querían hablar de sangre fría, no lo sé. Yo creo que todos han nacido de madre, pero que son la misma entidad. El faraón ese que lo representaban con una serpiente o con cara de lagarto, por decirte algo, y pobretico no sé ni quién es ahora, el presidente del Banco Mundial en estos momentos, o el presidente de los Estados Unidos, o bueno, de esos Illuminati, de esas familias Illuminati, estoy de acuerdo, estoy seguro que son los mismos, pero, hombre, no son lagartos, son humanos, estos han nacido de una madre. No sé si explico con esto un poco. Sí. Cuando hablamos de humanos y lagartos, bueno, a mí personalmente me viene a la cabeza la serie V. Claro. Diana, cuando se quita la máscara, ¿no? Esa apariencia humana, pero en el fondo lo que tiene es un lagarto. Pero fíjate, Jorge, que esa serie tan tonta como la serie V, en su día, bueno, yo seré mayor que tú, creo, pero en su día la vimos todos. La pusieron para que la viéramos todos. Y ahora la están volviendo a poner, pero metieron la pata porque hablaron de lo que no debían en un capítulo, porque les ponían una vacuna sobre una gripe y en la vacuna le ponían eso en el último episodio que hicieron, le ponían un chip. Entonces eso no le gustó a alguien y paró la serie, ¿no? Pero fíjate tú cómo hacen, porque Steven Spielberg ya nos enseñó a los grises hace 30 o 40 años en Encuentros en la tercera fase. Acuérdate, los bichos que salían, pues todos iguales, 1,20 m, cabezones, eran los grises, en escala real. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esta serie la han podido hacer cuando tú y yo vamos al cine, ya nos sentamos a ver la película, a disfrutar de esa película de ciencia ficción, pero abrimos el archivo de guardar, digamos, en el disco duro, vamos a pensar que nuestra cabeza es el disco duro, ¿no?, el subconsciente, y guardamos en el apartado de ciencia ficción. Bien, entonces cuando ya está hecho de tal forma que cuando tú y yo empezamos a oír hablar de lagartos, decimos, hostia, pero si esto es la serie esa V que hicieron hace tiempo, si es que parece que sea verdad, no puede ser. Este tipo ha visto mucha televisión, este tipo ha visto mucho cine, pero si eso era una película, hombre, ¿no te acuerdas que era una película? Y ya te han fastidiado, porque tú tiras de archivos y buscas en el disco duro, pero en el archivo de ciencia ficción. Y no, la ciencia real es bastante más increíble que la ciencia ficción a veces, ¿no?, de las películas. Miguel, vamos a ir ahora a otro punto. Queridos oyentes, Miguel Celades estará más de una vez con nosotros para hablarnos de exociencias, para hablar de esas cosas que no se nos suele contar, y dejando un poco de lado ahora el tema extraterrestre. Sí. Y como el tiempo de radio siempre se nos echa encima, vamos a hablar de un tema que a mí
vamos a decirlo así, un poquito de entradilla, ¿no? Para lo que Miguel irá contando en próximos programas. Y yo quería que hablara de uno que a mí especialmente me gusta, que es el tema de Ana Frank y el Boli Vic. Bueno, ¿tú quieres vivir mucho tiempo con este programa o qué? Bueno, lo que pueda. Lo que puedas. Bueno, pues, a ver, es otra de la que nos han colado. Otra de la que nos han colado y bien gorda, ¿no? Piensa que el diario de Ana Frank, así como en España teníamos ese libro, 100 años de soledad, libros que nos han hecho leer a todos de jovencitos en la escuela, en la primaria, pues allí, en Alemania, Holanda, porque tengo gente en Alemania y sobrinas holandesas, y bueno, el diario de Ana Frank es libro imprescindible que todos los niños leen, estudian, hacen debates, etcétera. Bien, este diario fue utilizado, pues bueno, pues para hacer toda una historia en relación a todo lo que pasó en el Holocausto judío, los campos de concentración, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esta chica, presuntamente Ana Frank, yo he estado en el museo, en Ámsterdam, en el museo que era su casa, donde en principio se escondió. Bien, bueno, pues resulta que, primer punto, el padre de Ana Frank tuvo un juicio y desveló que él era, y que a posteriori de que su hija hubiera muerto, se había ido escribiendo el diario de Ana Frank, o sea que no lo escribió Ana Frank. Y una prueba irrefutable de esto es que gran parte de ese diario se escribió con un bolígrafo Bic, o sea, esto salió en el juicio, esto es una prueba, pero claro, aunque salgan los juicios, la gente cree que luego va a trascender a los medios, y no es el caso. O sea, entonces, cuando a veces la gente te pide pruebas de las cosas, dices, bueno, ¿cómo es posible? O sea, es una prueba tan evidente de que no fue Ana Frank, porque el diario se escribió, digamos, mucho antes, en principio, que se hubieran inventado los bolígrafos Bic, y resulta que una gran parte del diario está escrito con bolígrafo Bic. Bueno, prueba contundente de que ese diario es falso. Y bueno, esto que acabo de decir yo es bastante gordo, porque ya conlleva a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres tú un día en un programa, pues lo comentamos, pero en fin, este es uno de esos temas que te digo que son políticamente incorrectos, ¿vale? Porque, bueno, pues no se puede hablar de temas. De hecho, hay prohibiciones concretas. Hay prohibiciones concretas de hablar de temas concretos, ¿no? El tema del diario, bueno, es... No es el diario, es del tema de cómo nos contaron la Segunda Guerra Mundial, que había ido, de esa criminalización y demonización de un señor, un tal Adolf Hitler, y bueno, cuando hay otra versión que es bastante, creo, más real. Pero fíjate, Jorge, yo puedo revisar la historia, yo puedo hablar de que si los romanos, que si los cartagineses, que si tal, puedo incluso, fíjate, aquí en España puedo incluso hablar de ciertos temas, de esa dictadura de esos 40 años, de tal, en fin, pero puedo revisar, puedo aportar cosas, porque la historia la deberían escribir los historiadores, no los jueces. Entonces, hay una prohibición expresa en 30 países de que tú no puedes negar nada de lo que se nos haya dicho referente a la Segunda Guerra Mundial y referente al asunto Hitler. Ya sabemos que las guerras las cuentan los vencedores, siempre, ¿vale? Pero aquí hay muchas cosas de esa Segunda Guerra Mundial que no cuadran. Una es esto que hemos comentado, el famoso diario de Ana Frank, que fuera una farsa y que salió en un juicio en su momento de que sí, se quedó evidente que era una farsa, pero da igual, como no trasciende, pues siguen, ¿no? Bueno, pero es que hay muchas otras cosas en la Segunda Guerra Mundial que no cuadran ni por asomo. Ya digo, pero de estos temas causan problemas, o sea, hay una ley concreta que te prohíbe que tú niegues que, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y tal, fuera como tal. Pues, imagínate, es como si hago yo una ley que prohíbo, pues que, yo qué sé, que tú escupas en la boqueta, por decir, ¿no? Primero que una ley, si es que no tiene mucho sentido, una ley prohibiendo revisar algo de la historia, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer una ley si no se... Quiere decir, el concepto de que haya una ley prohibiendo especialmente revisar o estudiar este tema y discernir aquí,
automáticamente ya me mosquea a mí que haya una ley que prohíba expresamente esto y que no me prohíba otra cosa, pero eso sí. Entonces, bueno, pues es un punto de los muchos que no cuelan, y que si tú te apetece y tienes ganas, pues un día hablamos a tus oyentes de este tema. Bueno, si en algo se diferencia Informe Enigma es que aquí no hay restricción, siempre hablamos de todo y la idea es dar la máxima Me alegro mucho de saberlo, Jorge, pero siempre hay temas más políticamente correctos que otros, ya te digo, ¿no? Bueno, nosotros damos la información y en el fondo serán los oyentes quien tomen la decisión. No. Nunca damos un sí o un no absoluto, sencillamente damos otro punto de vista y luego que ellos decidan. Claro. Miguel. No, eso es más honesto, sin duda, ojalá, me alegro. Miguel, con el tema del diario de Ana Frank, queda un poco claro que el padre fue quien orquestó esta especie como de empresa o negocio, pero ella realmente sí falleció en un campo de concentración. Creo que falleció. No soy especialista del tema. Si quieres me lo puedo preparar bien y tal, o bueno, podemos hablar otro día y ya te hablaré con más datos, ¿no? Sí, ella creo que tanto que existió como que falleció. He oído también alguna campana de que no fue así, pero sí, creo que sí. Ahora, fue el padre el que lo escribió todo, y fue todo el paripé que se hizo, pues fue a partir de el padre, y estaba cobrando derechos, y yo creo que el juicio era por derechos de autor o algo así, ¿no? Y ahí salió todo el merdé, ¿no? Pero claro, ese juicio no trascendió para nada. Entonces, no sé exactamente los detalles, Jorge. Bueno, pues lo hablaremos en otra ocasión. Miguel, que ha sido un placer que hayas pasado por Informe Enigma para hablarnos del tema extraterrestre, lo que no se nos cuenta. Y bueno, pues quedamos para muchísimas otras ocasiones para hablar de exociencia y exopolítica. Pues cuando queráis, a vuestra entera disposición. Ha sido un gusto estar contigo, Jorge, con vosotros, y bueno, pues aquí me tenéis a vuestra entera disposición para hablar de algunos otros temas que podamos hablar ya más. Hoy hemos hecho un poco titulares de todo en general, pero podemos entrar más en detalle de temas concretos. Pues un abrazo, compañero, y muchas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros y a tu audiencia. Gracias. Chao.